Bienvenidos y bienvenidas a este café virtual con el Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO Claxo. Yo soy Paulo Niederle, soy profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, y conjuntamente con Bernardo Manzano, profesor de la Universidad Estadual de São Paulo, les damos la bienvenida a este segundo café. Para comenzar, queremos contarles que en el año de 2016 se conforma en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, este grupo especial de trabajo, innovación en políticas de seguridad alimentaria y nutricional, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina. En una alianza colaborativa entre el sector académico y de investigación y la FAO y sus Estados miembros en la región. La estrategia para concretar este aporte es la promoción de la producción y difusión de conocimiento en torno a diversas temáticas asociadas al fenómeno de la seguridad alimentaria, con énfasis en la aplicación de dicho conocimiento en el mejoramiento de las políticas públicas en los países de América Latina. En este grupo está integrado actualmente por 14 universidades y centros de investigación de toda la región. Estos centros están vinculados a la temática desde diferentes perspectivas y dentro de las actividades del grupo. Y también considerando un poco el contexto sanitario actual, nos gustaría de encontrar un espacio para hablar con los actores de distintos sectores de América Latina y el Caribe, y por esto, sobre el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, y por esto estamos a organizar estos cafés, un espacio informal, una charla, sobre algunas de las personas que están involucradas con la distribución y el tema de la comercialización de los alimentos. Bueno, esta sesión tiene como tema central los cambios de la comercialización de alimentos a partir del COVID, del contexto de crisis sanitarias. Y considerando la nueva realidad que afecta a todos nosotros y a todos los países de la región, donde en muchos casos se han tendido al confinamiento y cierre de ciudades para evitar la propagación del virus, se presenta un nuevo desafío para la comercialización de alimentos. Todos sabemos los cambios que hemos tenido y nuevos desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional para todas las poblaciones. En esta conversa, nos gustaría de invitarlos a reflexionar sobre estos cambios que han surgido en la comercialización a partir de la pandemia. Por ejemplo, las restricciones de carácter sanitario a través del cierre de establecimientos o mercados de ventas de alimentos, la cuarentena, el confinamiento, la restricción de movimientos y cómo todo esto afectó los cambios, la comercialización de los alimentos. Para esto, en esta sesión, nos acompañan aquí Sebastián Román Sánchez, que es productor agrario y miembro del equipo de vocerías políticas del Movimiento Social Diversidad Afrodescendientes, defensor de los derechos humanos y miembro activo de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente del Departamento de Antioquia, en Colombia, y también sociólogo de la Universidad de Antioquia. Danilo Pérez, que es miembro de la Red Global para Latinoamérica de Consumers International, que es una organización de los consumidores. Y Charles Lima, que es miembro de la Red de Cooperativas de la Agricultura Familiar y de la Economía Solidaria de Brasil, la Red de COP. Por tanto, tenemos una mirada desde diferentes perspectivas, diferentes actores. Les agradecemos mucho por participar de este café y esperamos tener una grata y constructiva conversación. Espero que estén todos muy bien de salud y estén bebiendo sus cafés en sus casas. Bueno, para empezar, planteo la primera pregunta, que es, en este contexto, ¿cómo ha cambiado desde su perspectiva la forma en el acceso a los alimentos
para la población desde el acceso hasta el económico, las cuestiones de acceso y las cuestiones económicas en este contexto de crisis. Ofrezco la palabra, podemos empezar por Sebastián. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros. Un saludo desde acá, desde Colombia. Acá son buenas tardes y frente a la pregunta, desde mi perspectiva que en el sistema agroalimentario es la producción, creo que este contexto de aislamiento social en el que estamos debido a la pandemia, pues develó muchas de las problemáticas que veníamos enfrentando y exacerbó también esas problemáticas que veníamos enfrentando en el sistema agroalimentario. Una de ellas es la que nos reúne, que es la comercialización, pero directamente también se tiene que reflexionar, porque entendiéndolo como un sistema agroalimentario, también se ancla la producción y la distribución de consumo de alimentos, ¿cierto? Y en cuanto a ese contexto, pues se ve afectado, digamos, en cuanto a que esas problemáticas que venían, como digamos acá en Colombia, pues hablo como a nivel local porque me queda un poco difícil reflexionar a nivel internacional, pues porque estoy en un contexto rural y el acceso a la información en estos momentos pues es un poco limitada. Pero en cuanto acá al contexto colombiano, pues digamos, la precaria situación que tiene el sistema agroalimentario en cuanto a una precaria estructura de acopio y de transformación de alimentos. Y eso repercute en las crisis que en este momento están teniendo las principales centrales de abastos de alimentos en Colombia. Pongo un ejemplo, la central de la capital de acá de Colombia, la central de abastos, que se llama Corabastos, en Bogotá, pues ha vivido cierres y tiene un funcionamiento del 25-35% de su capacidad, lo cual repercute a nivel de comercialización en una caída de un 80% en sus ventas. Y para medir la dimensión de este centro de abasto acopia el 25% de toda la producción agroalimentaria que tiene en estos momentos Colombia, y de ahí distribuye para muchos departamentos y regiones del país. Entonces dimensionamos esa caída en ventas en relación a la normalidad, es una caída del 80%, y lo cual limita también y repercute en una crisis en el primer eslabón del sistema agroalimentario, que es la producción agroalimentaria, ¿cierto? Entonces vemos que hay una situación de crisis en el sistema de producción, pero esa crisis no le vamos a echar la culpa a la pandemia lo único que hizo fue develar y poner unos obstáculos, sino que ya había una crisis en cuanto a acceso a la tierra, en cuanto a políticas que garanticen una comercialización justa, un problema de intermediación en cuanto a la comercialización, que deja a ese actor fundamental, que es el campesinado, que es el productor, en un nivel de crisis, en un nivel de, digamos, limitado acceso social y una crisis de derechos humanos. Porque cuando hablamos de la producción agroalimentaria, también tenemos que tener en cuenta los derechos de aquel actor fundamental, que es el productor. Entonces, hay un límite, o digamos, se sigue el tránsito y la producción de alimentos, ¿cierto? Pero la producción de derechos que garanticen la dignidad de las personas que producen esos alimentos está truncada y viene aplazada desde hace rato por falta de voluntades políticas, falta de reformas agrarias, y eso repercute también en un problema de acceso a este sistema agroalimentario, a esa alimentación, porque, pues, en fin, el campo y la ciudad, el campo y la urbe están conectadas por el sistema de comercialización. Esa es la brecha que las conecta. Y cuando eso está en crisis, pues hay una brecha y una desconexión entre esas dos, entre la urbe y el campo.
No sé si eso responda un poco la pregunta, si puedo ampliar un poco más. Pues, Vamos a escuchar un poco qué tiene Danilo para decir, después podemos retomar estos puntos. Danilo, dale. ¿qué piensa? Danilo, Ahorita, dale. ¿puedo compartir, se puede compartir pantalla? Creo que no es posible hacerlo ahora. A través de documentos, ¿no se puede? Creo que no. No se puede, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se logra ver? Danilo, la idea es que no usáramos PPT, se los manden en el correo electrónico. Ya. Así que para que estemos todos en igualdad de condiciones y generemos diálogo. Ok. Ya, como habían dicho que si pudiéramos compartir, pero bueno, con mucho gusto. Miren, yo creo, bueno, nosotros como consumidores... ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Disculpa. ¿Se apagó? Sí. ¿Aló? Ahí está. Bueno, nosotros consideramos que como consumidores, pues sí hay un impacto según los datos que nos está trasladando CEPAL, el BID. Ustedes saben que a nivel de la región, por ejemplo en América Latina, estamos hablando de pequeñas explotaciones agrícolas que vienen a representar más o menos 16.5 millones de pequeñas explotaciones agrícolas, tanto en América Latina como en el Caribe. El 56% de toda esta participación agrícola, o sea, 9.6 millones, están en América del Sur, el 35% en América Central y México, y pudiéramos decir que 5.8 estarían, en México, y 9% estarían en el Caribe. Eso me parece a mí que es importante ponerlo en el contexto de la discusión de estas explotaciones agrícolas. Estamos hablando de una participación de 60 millones de mujeres y de hombres, hablando así en concreto como persona. Entonces, hay una alta participación de familias que están dependiendo de la agricultura familiar. En toda América Latina ya teníamos datos de que 188 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria. Esto antes de COVID. Y se está calculando que este número, pues ya saben ustedes, se va a incrementar a 214 millones, según los últimos datos que han estado apareciendo. El desempleo creciendo, el desempleo aumentando. Yo creo que la FAO tiene razón cuando señala, yo hace un mes y medio, 2 meses, que tuve una reunión con FAO en América Latina, creo que el análisis de FAO estaba señalando y estaba mostrando que disponibilidad de alimentos hay en la región. Yo francamente creo que disponibilidad de alimentos hay en la región, pero con las cifras de pobreza, de extrema pobreza que se nos viene, más el tema de desempleo, creo que el problema fundamental va a ser referido a la problemática de acceso de los alimentos. ¿Por qué? Porque el consumidor final no va a tener la capacidad de comprar. Recuerdo el caso particular de mi país, que aquí estoy en El Salvador, en Centroamérica.
En los primeros días que se empezaron a tomar las medidas de confinamiento, se cerraron fronteras, etcétera, y todas las reacciones de la gente fue acaparar alimentos. Y entonces había un momento en que no se encontraban algunos productos contenidos en las canastas básicas alimentarias. Ahora no nos encontramos con ese problema. Ahora el problema es que hay disponibilidad de alimentos, pero lo que no hay es capacidad de adquisición de esos alimentos. Entonces yo creo que eso en este momento se está volviendo de gran impacto. Algunos gobiernos en la región de América Latina han tomado las decisiones como el control de precios de los alimentos. Este control de precios están contenidos en varias leyes de protección al consumidor en América Latina. Se han tomado las restricciones a la movilidad tanto del transporte público como privado, lo cual afecta la cadena de suministro del sistema alimentario sostenible saludable. A pesar de las reuniones que se han establecido con ministros y ministras de Agricultura en toda la región de América Latina, sin embargo, las restricciones de movilidad todavía existen. Además, creo yo que se han estado haciendo cierres de plazas, no sé cómo le llaman en el sur, de cierre de plazas o mercados para evitar el impacto de COVID, y se está fortaleciendo, por tanto, a los supermercados. Creo que uno de los mayores ganadores en este proceso en la cadena del sistema alimentario sostenible saludable son precisamente los supermercados. Y ese es un tema que a nosotros nos parece que hay que revertir, hay que hacerlo ver, y hay que ver cómo tiramos de nuevo la mirada a los pequeños productores. Y de las cosas últimas, me parece importante señalar que en algunos países hemos estado viendo la ayuda alimentaria, que se ha estado incrementando la participación en algunos gobiernos, pero esa ayuda alimentaria está conteniendo alimentos hipercalóricos. Ya sabemos cuáles son las consecuencias con el tema de sobrepeso y obesidad, y por supuesto con las enfermedades no transmisibles. En la región centroamericana nosotros hemos observado una alta volatilidad de los precios de los alimentos. Hemos observado desde el análisis que nosotros hacemos sobre productos contenidos en las canastas básicas alimentarias, que como ustedes saben mide la línea de pobreza desde la metodología de la CEPAL, y a pesar de las medidas que aparecen de la regulación de precios, yo creo que esas medidas de regulación de precios ya han sido superadas previamente por el tema de volatilidad. Entonces, la mirada se vuelve necesaria, me parece a mí, en la relación de los productores y consumidores. Nos parece que en el sistema alimentario sostenible y saludable, hoy por hoy se vuelve clave, se vuelve fundamental el acercar la producción al consumidor final de manera directa, sin intermediarios, y quitar en parte en esa cadena de suministro, no borrarla, pero sí disminuirla, ese nivel de preponderancia que tienen ahorita los supermercados. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Charles, ¿qué podríamos decir sobre la situación de Brasil en relación a esto que escuchamos de El Salvador, de Colombia? Creo que hay algunas cosas muy similares y tal vez algunas cosas que son un poco diferenciadas. ¿Qué podría decirnos? Buenas noches a todos y todas. Yo coordeno una red con 44 cooperativas en el estado del Rio Grande do Sur, que representan 12.000 familias de agricultores y agricultoras familiares. Entonces, nuestras cooperativas tienen un desafío muy grande en medio de la pandemia. La pandemia empujó nuestras cooperativas a formas alternativas de ascender a mercados. Anteriormente teníamos 83% de acceso a los mercados institucionales, que son mercados de políticas públicas de gobierno brasileño. Pero
la situación aceleró lo proceso de conexión con lo consumidor, como fue relatado por otros acá. Con la crisis provocada por el coronavirus, tuvimos la cambiar rápidamente para ascender al mercado directamente con los consumidores. Las alternativas son conexiones directas con los consumidores a través de cooperativas de consumidores y también son asociadas a la red. Y también una cesta que llamamos de cesta popular de la agricultura familiar. Y la cesta es comprada ela é adquirida por entidades assistenciais e sindicais também de Brasil, e são donações para pessoas em vulnerabilidade social. Então, buscamos uma série de alternativas a esses mercados enquanto rede, justamente para conseguir dar. Agora eu estou num portunhol que eu peço desculpa por meu portunhol. Estou tentando o máximo possível achar as palavras. Bueno, nesse caso de las donações também tivemos números expressivos durante a pandemia, justamente pela necessidade do povo mais pobre e também a vontade política de entidades, inclusive esportivas, como o Esporte Clube Internacional aqui de Porto Alegre, um clube muito grande, que comprou também, adquiriu nossas cestas populares da agricultura familiar. Bueno, o caminho que creio que que se apresenta em la crise justamente é o cooperativismo. Eu creio que o cooperativismo será a grande ferramenta para uma construção pós-pandemia. Bueno, mas também é de mais para frente em outra questão. Então, vamos ficando por aqui, vamos cambiando más ideas. Gracias, Charles. Creo que estoy de acuerdo con Danilo que hasta ahora los supermercados fueron tal vez los grandes ganadores en todo el proceso, y hay un incremento de la consumación, del consumo de ultraprocesados, de alimentos que no son naturales. Por al mismo tiempo, Charles empezó a hablar de algunas alternativas, de algunas innovaciones. ¿Cuáles son las innovaciones en comercialización que podemos pensar para garantizar la seguridad alimentaria? No sé, podríamos empezar por Danilo ahora. ¿Qué piensa Danilo? ¿Cómo ustedes desde los consumidores comprenden estas innovaciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta de fondo y una pregunta estratégica e importante en este momento. Nosotros, sobre este tema del acercamiento entre consumidores, consumidoras, productoras y productores, este es un tema que tengo que reconocerlo, gracias a FAO, lo hemos ido colocando en los debates con los frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina. Lo hemos colocado en los espacios de foros en general de la región, para hacer la conciencia, le voy a llamar, para hacer la conciencia, Paulo, de la importancia y la necesidad de acercar a la pequeña producción, a la economía familiar campesina con los consumidores y consumidoras. Desgraciadamente, en este contexto COVID-19,
Creo que ahora sí se ha hecho más evidente esa necesidad, y al menos les quiero comentar que desde El Salvador nosotros estaremos iniciando una iniciativa utilizando inclusive las plataformas de las tecnologías, de las telecomunicaciones digital, de las TIC, y estaremos arrancando esto. Inclusive lo estamos viendo ya con una mirada de carácter regional centroamericano. Yo sé que en el sur ustedes tienen algunos avances que hay que reconocerlo, hay que denotarlo, además, los avances que se han dado en el sur, no en el caso de Centroamérica. Yo creo que eso es lo que hay que fortalecer, Paulo, compañeros y compañeras. Creo que esa perspectiva de ir acercando al consumidor directamente con el productor se vuelve en estos momentos clave. Además, necesitamos hacer, yo creo además que con esta efervescencia política partidaria que vive América Latina, nuestra experiencia como consumidores, está bien que empujemos políticas públicas de carácter general, pero siento que a veces los gobiernos están muy letardados en la implementación de políticas. Yo creo que ya es hora que la sociedad civil organizada tome este tipo de iniciativas, y así como organismos regionales, internacionales, pues apoyen este tipo de iniciativas que estamos empujando los consumidores, las productoras, porque eso es lo que tenemos que mover. En medio de todo esto, amigos y amigas, ya ven ustedes estas noticias que se nos han venido de las langostas, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces necesitamos atacar, hablando de seguridad alimentaria y nutricional, necesitamos atacar el tema del acceso de los alimentos. Necesitamos en esa perspectiva bajar el tema de la volatilidad de los precios de los alimentos, y creemos que un mecanismo directo y que puede contribuir a ello es esa relación sinérgica que tenemos que construir, y en eso estamos. Me parece también fundamental, porque se nos viene una crisis de hambre, Paulo, se nos viene una crisis fuerte de hambre. Creo que hay que estar pensando en el tema de banco de alimentos. Recordemos que América Latina a nivel mundial representa una pérdida del 20% de los alimentos a nivel mundial. Entonces, y con estas condiciones de confinamiento y en estas condiciones que se ha afectado la cadena de suministro, pues los alimentos se están perdiendo. Entonces, es hora de que pongamos a disposición mecanismos, además, que permita que haya un banco de alimentos para dar comida a aquella gente que de veras se está muriendo de hambre, porque esas fotos las vemos en términos generales en países de América Latina. No sé si ustedes han visto fotos de Centroamérica, pero la gente sacando banderitas blancas, las banderas blancas pidiendo ayuda, etcétera. Por ahí me quedo, Paulo. Charles, quisiera que pudiera presentar un poco la experiencia, las innovaciones en términos de comercialización de la red de COPE, todas las cuestiones de aprendizaje, de organización, un poco para continuar el debate. Después regresamos para Sebastián. Bueno, la red de COPE ela se constituye por una serie de iniciativas de intercooperación. Yo no sé si hay intercooperación también en español, creo que sí. Bueno, cooperación entre cooperativas, ¿no? Para além de só los asociados. Y lo desafío exatamente ese. Como los agricultores no só plantan, mas también abastecen, mas también llevan los alimentos a mesa del consumidor.